Jugador rival de la Kings que más te ha sorprendido. Fran Hernández y más allá de Fran, el central de Aniquiladores también buenísimo, para mí el mejor. Nadir, ¿era? ¿Puede ser? Nadir, sí. Si fueras presidente, ¿a quién ficharías? Que no fuera 11 y 12. Que no fuera 11 y 12 a Ian de Móstoles. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, a un nuevo capítulo en Termofútbol. Tenemos con nosotros al jugador de la Kings League de Pío, a Carlos Val. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas, todo muy bien, la verdad. Vamos a empezar antes de meternos en el mundo Kings League, que es algo muy nuevo y a la vez bastante impactante para todos durante este año, prácticamente desde enero, desde el inicio de 2023. ¿Qué es para ti el fútbol desde pequeño y si te marcaste algún objetivo? Pues la verdad, nunca me marqué ningún objetivo y para mí el fútbol ha sido siempre una parte fundamental de mi vida. Más allá del propio deporte, el estar relacionado con la competitividad y siempre metido en él, pues me ha ayudado en todos los factores de mi vida y siempre he estado relacionado con él. ¿Cómo dirías que ha sido tu progresión o tu relación con el fútbol a medida que han ido pasando los años? Sobre todo en esas categorías juveniles, si a lo mejor no has competido en las máximas categorías, más de una vez se piensa que hay muchos jugadores que deciden dejarlo y tal, y tú seguiste y actualmente estás progresando. Pues sí, sí, como te digo, yo nunca me marqué ningún objetivo a nivel de querer ser profesional y tal, pero sí que mi objetivo era intentar llegar al primer equipo del CP Sarriá, que es el equipo en el que he jugado toda mi vida. Y con ese objetivo siempre en mente, pues decidí seguir en los momentos más complicados, que siempre son pues los 15, 16 años que la cabeza te empieza a dar vueltas con cosas más allá del fútbol, pero decidí seguir y de esa manera llegar a lo que para mí era mi objetivo, que era llegar al primer equipo del CP Sarriá. Sobre todo la temporada pasada conseguís una gran gesta, que es ese ascenso a Primera Catalana. No sé si lo tuvisteis en cuenta, lo tuvisteis presente desde inicios de temporada, que era un objetivo del club. La verdad es que siempre ha sido bueno, siempre fue un objetivo del club a nivel de soñar, pero nunca creíamos que fuera realidad. Al final, el CP Sarriá es un club que a nivel de profesionalismo, pues está por detrás de muchos otros, no nos vamos a engañar. Pero a nivel de jugadores, ya como ya se vio la temporada pasada, pues tanto de calidad futbolística como calidad humana está muy por encima y conseguimos el ascenso que tanto queríamos. Incluso ese nivel de profesionalidad lo veías también reflejado en los propios equipos de Segunda Catalana, algunos equipos a lo mejor si comentabais algo. Sí, sí, al final te ibas a enfrentar a algún equipo que era rival directo y luego al acabar el partido hablabas con ellos y muchos de ellos cobraban a nivel de instalaciones, tenían unas instalaciones siempre las mismas, digamos, un estadio propio y en cambio nosotros de lunes y miércoles entrenando en un sitio, viernes en otro, jugando en otro. Al final todo eso es una dificultad más de cara a conseguir un objetivo como un ascenso, pero lo llevamos muy bien y nos fue bien, la verdad. ¿Crees que a lo mejor la clave también fue esa calidad humana de la que hablas, de que el grupo fue tirando y también, pues no sé si a lo mejor también la media de edad, también con algún Sí, veterano sí, que otro, pero sobre todo ayudándoos entre vosotros? al final yo creo que después de tantos años creo que es de las cosas más importantes la calidad humana dentro de un vestuario y en el CP Sarriá, y lo añado ahora también con la Kings League y Pío, hay un grupo humano increíble y creo que eso te ayuda a nivel de resultados. ¿Cómo enfocas esta primera temporada, esto algo tan impactante, tan novedoso para el CP Sarriá, hablando de este inicio de la primera catalana? No sé cómo viste el inicio, el arranque y ahora un poquito más estable. Pues el arranque la verdad no fue fácil. Empezamos perdiendo no, empatando el primero y luego perdiendo tres seguidos, es decir, un arranque bastante malo con el principal objetivo que teníamos que era salvarnos. Pero a medida que te vas adaptando a la competición y todos los jugadores nuevos que habían llegado se iban adaptando también al equipo, pues no, nos fue a mejor y ahora mismo estamos bastante lejos del descenso y con miras incluso un poquito más altas. A nivel de profesionalidad, pero sobre todo de instalaciones, ¿se ha notado el cambio de ese ascenso a primera catalana con los equipos que hay?
La verdad, no demasiado, pero sí que es verdad que ahora notamos como el club y la junta directiva está mucho más metida con el primer equipo y en busca de pues, nuevos ingresos para intentar ayudarnos a nosotros. Y ahora nos metemos en el mundo Kings League y es que cercano a acabar el 2022 aparece esto de llamado la Kings League, 12 personas, influencers, gente mediática también del mundo de tanto del fútbol, de los streamers y demás. Y dicen que te puedes apuntar, que puedes hacer un simple vídeo de inscripción y demás. No sé si tú te apuntaste desde primeras, si lo viste como una posibilidad, si lo viste una oportunidad también para, no sé, tu objetivo cuando te apuntas. A ver, yo me enteré de rebote, la verdad. Un día no soy mucho de mirar Twitch y tal, pero un día me metí y vi que estaban haciendo esto y vi que pues un poco cómo iba y tal. Y mi intención no era apuntarme. Al final dije, da igual, se va a apuntar mucha gente, es muy difícil, pero desde la familia me dijeron, pruébalo, da igual, no pierdes nada, al final es enviar un vídeo, no sé qué, y dije, bueno, va, yo lo envío, callaros ya, pesados, tal, pero total, que lo mandé y hubo la suerte de que me seleccionaron. Dejas, no sé si eso que decíamos de mucha gente, es que cerca de 12.000 personas llegaron a inscribirse, a hacer esa preinscripción. No sé, esa prueba o ese siguiente paso en el que os llaman para hacer como las pruebas un poquito físicas, se ha hablado con mucha gente que ha ido comentando de que está dentro ya de la Kings League, no sé, se ha hablado un poquito de que las pruebas a lo mejor no eran del todo para demostrar o podías demostrar del todo tu calidad o incluso sobre todo para esas estadísticas que al final cogían muchos presidentes para hacer el tema del draft. No sé si a lo mejor a ti también te beneficia algún vídeo y demás, pero sí que es cierto que era algo costoso o era algo complicado el hacer una prueba que simplemente a lo mejor sería un empase o algo de velocidad. Sí, sí, al final yo soy de los que piensa que con pruebas de este tipo tampoco se ve realmente el nivel y es muy difícil. Yo creo que al final de casi 15.000 o 12.000 inscripciones que tuvieron, tener que seleccionar primero a 200, 300 que seleccionaron, ya era un corte bastante difícil y que solo lo tenían que hacer a través de vídeos de YouTube, quiero decir. Ya era algo complicado. Y luego llegas ahí y todo el tema de las pruebas, pues fue algo fácil relativamente de hacer y difícil de valorar porque era rollo pases a una portería, oleadas, un triángulo, un partido reducido. Al final, todo esto sí que te ayuda a ver el nivel del jugador, pero hay otras muchas cosas que influyen y que quizá luego a la hora de poner las notas, pues se vieron eh, algunas cosas que no cuadraban mucho con el nivel que se vio luego. Algún highlight de Carlitos que como defensa tenía por ahí una rabona en los vídeos Sí, 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 que se sí. subieron al perfil, pero yo creo que también esos detalles o que a lo mejor te saliera esa espontaneidad también haciendo eso en los entrenos, al final podía ser algo que marcara, que no sé, en el draft hasta incluso se te escogió de las primeras rondas y sin ir más lejos, Gerard Romero es el primero que falla diciendo de nuevo Carlos Val y dice, no, no, sí, ya está escogido. No sé cómo te encontraste, no sé si llegaste a pasar nervios y siendo la primera ronda, pues mira, se te quitaron rápido. Eh, yo la verdad es que nervios no tenía. Al final estaba ahí y estar ahí ya era un premio y todo lo que viniese, pues bienvenido fuera. Y sí que es verdad que con los colegas había hablado de rollo, bueno, ¿y cómo te ves? Y por números y tal, estadísticas, comparando con los demás del draft, veía un poco raro que se me dejara fuera. Y más allá de eso, una vez ahí, ser elegido en la segunda ronda, pues fue bastante impactante y emocionante, la verdad. Porque al final hay muy buenos jugadores y ser escogido tan temprano, pues fue un orgullo y estuvo muy guay, la verdad. Prácticamente agradecido pues estar, o esas 120 personas que se escogen, esos 10 jugadores por cada equipo del draft. Y me gustaría saber un poquito cómo es ese arranque de temporada. No sé si hablaremos un poquito también de la profesionalización que ha ido viviendo en la propia Kings League dentro de los equipos, que parecía al principio que iba a ser prácticamente como si fuera una liga nocturna, que simplemente se iba a hacer el partido en domingo, pero después se toma un poquito más de seriedad en el tema del staff. Pero el arranque liguero al final no es el más deseado para ninguno, especialmente el de Pío y sobre todo el de incluso Aniquiladores, que al final se ha acabado clasificando. Pero me gustaría saber un poquito cómo vives ese inicio de temporada, si crees o confías en el grupo. La verdad es que lo viví fatal, porque al final empiezas con una derrota muy dura
y te encuentras con este mundo de la peor manera posible. Al final estás muy mediatizado y todo el mundo quiere que su equipo, su streamer favorito, el equipo de su streamer favorito le vaya bien y perder, no solo perder, sino perder de esta manera 5-0, me fue bastante mal a nivel mental porque recibías muchos mensajes de, oye, yo podría haber sido seleccionado y lo haría mejor que tú, no sé qué. Al final, el público en general de la Kings League, pero en particular el de Pío, es muy sentido y sí que es verdad que exigían más de todos nosotros y bueno, creo que se demostró que éramos buenos seleccionados porque se acabó viendo que hemos acabado compitiendo por playoff y tal, pero con ese inicio dubitativo pues nos costó un poquito más. La adaptación entre compañeros se hizo fácil. No sé si al final esa derrota, ese marcador abultado, a lo mejor no benefició del todo, a lo mejor hay que acabar de haber un buen ambiente o más allá de eso, Para os nada, para cohesionó más. nada. Yo creo que el efecto contrario, lo que tú dices. Al final nos unió mucho más el empezar tan mal, porque no solo fue la primera derrota, sino estar 5 partidos seguidos sin ganar. Eh, Eso mina al grupo, pero nos sirvió también para estar mucho más juntos. Y si algo me llevo de verdad de este primer split es el grupo humano que hemos creado, que más allá de compañeros y desconocidos que éramos en un inicio, ahora ya somos amigos. Y partiendo de la base de que es un jugador que entra de primera catalana, vamos a preguntarte por diferentes cosas que vemos o lo que ha sido más innovador o más impactante. Por ejemplo, la influencia de jugadores 11 y 12, especialmente al principio fueron sobre todo Javi Márquez y Lopo, después acabó llegando Carlos Corvo. Me gustaría saber un poquito cómo se vive esto de que llegue una figura que ha sido tan famosa en el mundo del fútbol y con qué cargo llega, con qué responsabilidad llega y qué os hace sentir al resto del grupo. Pues la verdad, en un inicio es impactante porque te ves sentado en un vestuario al lado de grandes jugadores como Lopo, Javi Márquez, que estuvo al principio, Corvo, pero una vez los conoces, yo pensaba que irían de, bueno, no conocemos a los jugadores, a los 10 primeros jugadores, sino simplemente vamos a nuestro rollo, yo solo hablo con Javi, en el caso de Lopo, y ya está, pero no, para nada fue así. Son muy, muy cercanos y te ayudan en todo lo que ellos pueden. Al final te dan consejos, te ayudan a nivel mental con todo el tema de fuera del terreno de juego y yo creo que todo esto es lo que más me ha sorprendido tanto del 11 como del 12 y luego ya a nivel de entreno pues ver la calidad que tienen y que seguramente en primera división no debían destacar por su calidad, pero aquí pues se nota que para llegar a primera división tienes que tener un punto de calidad muy, muy alto. ¿Crees que es simplemente la calidad? No sé si también a nivel mental, la gestión de partidos y sobre todo vamos a hablar más adelante del tema de cartas y todo esto, que puede pasar una mala jugada, una mala pasada porque a lo mejor estás pensando en que ya estás ganando y de repente te llega un penalti en contra en una carta. No sé si también el factor mental lo has visto también más trabajado en ellos. Sí, la verdad es que sí, el factor mental lo tienen muy trabajado, más allá de lo que digo, de dentro del campo, fuera de él, de estar aislados de todo el tema de Instagram, redes sociales, etc. Están centrados en lo que toca, que es jugar, y eso también se notó mucho. Luego también quería tratar otro punto, que es cómo han ido variando el estilo de jugador 11 y 12. Especialmente me fijé, por ejemplo, en Porcinos, que la primera jornada tienen a Tamudo y Chicharito y dices, ¡buah! Una auténtica máquina de hacer goles ambos y que van a estar todo el rato marcando y sin ir más lejos, pierden el primer partido y luego cogen otro tipo de jugador que son Hugo Fraile, Espinosa, que para el público a lo mejor no es tan conocido, o incluso Móstoles, que coge a Juanma, que mucha gente preguntaba, ¿pero quién es este? Y se ve que ese tipo de jugadores, o incluso un Carlos Corvo, que no se conocía más allá del tema de Buller, pero sí que es cierto que llegó muy alto en el fútbol sala, son ese tipo de jugadores más trabajadores, más que de la segunda línea se podría decir, que a lo mejor no tienen tanta foco mediático, son los que realmente acaban sacando los partidos adelante. A ver, no quiero, es decir, al final yo creo que es un tema físico, no quiero hacerle daño a nadie, pero tienen una edad, estos jugadores más mediáticos que vienen a la Kings League ya es porque son bastante más mayores, en cambio los que tú llamas como de segunda línea y tal, tienen
mucho menos recorrido, están más bien físicamente, y si algo se nota en la Kings League es el nivel físico de los jugadores, porque al ser un campo tan pequeño, pues se necesita mucho físico, y ya se vio en la primera jornada como jugadores como Chicharito o Damudo, pues que estaban ahogados. Y concretamente te íbamos a tratar, yo creo que el jugador o el punto máximo entre estas dos cosas sería con calidad y juventud y demás, sería el caso de Fran, que por ejemplo os enfrentáis vosotros en la última jornada, que es ese jugador de de nivel primera, segunda federación, estuvo compitiendo en grandes clubes también de estas categorías y luego también con prácticamente la flor de la vida del futbolista. No sé si también encuentras que eso es como el punto o como el máximo exponente de la Kings. Sí, sí, es lo que tú dices. Al final se nota muchísimo, y más en el caso de Fran, al ser jugadores de tanto nivel y estar en su prime, digamos, pues se nota mucho más la diferencia con jugadores de primera catalana, que sería el nivel medio de la Kings League, más allá de estos jugadores 11 y 12. Y cerramos la carpeta del jugador 12, especialmente con la más sonada o el más bestia que tú tuviste el placer de enfrentarte y no me decepcionaste con la fotito que subiste tirándote en segada, típico en ti, con Ronaldinho. ¿Qué tal? ¿Cómo fue también vivir esa experiencia? Increíble. Al final, eh, de pequeño, todo el mundo, bueno, era un ídolo Ronaldinho, y poder jugar contra él fue, no tengo palabras, y tengo que ser muy agradecido con la Kings League por haber podido disfrutar de esta oportunidad. Y la verdad es que suerte que no veíamos cuánta gente había mirándonos, porque se ve que llegamos a un pico como de 2 millones y algo, y lo llego a saber y me cago, la verdad. Pero por suerte estás ahí en el campo, que solo hay 50 personas, tal, y te aíslas de eso. Y una vez en el campo, el mayor respeto yo creo que es darlo todo, y con eso de la segada, pues no ir con miedo con él, sino ir con todo y tratarle como uno más. Justamente esto que tratas del tema del público, ¿crees que es algo también un aspecto que os gustaría mejorar de que cuando, por ejemplo, Gigantes que trae a veces animación, rayo y tal, no sé si eso también crees que os puede ayudar un poquito? Sí, al final yo creo que es más difícil, porque estos dos casos que comentas, pues son casos de presidentes que viven aquí en Barcelona, y estaría bien traer quizá afición de Pío que fuera de México, pero claro, es un tema mucho más difícil, y en el Camp Nou hubiese sido posible, pero por lástima no podemos estar ahí, la verdad. Cuando hablábamos del tema físico, otra cosa que también me impactó al arrancar es que, claro, es un fútbol 7 y para que todo pueda salir bien, para la realización, para el tema cámaras y tal, es un pabellón. Yo, al menos que tengo la fortuna o algo así de jugar a fútbol sala, sé también lo que es jugar en un pabellón, lo que asfixia, pero es que sobre todo el fútbol 7 que son esfuerzos más largos y además más repetidos que el fútbol 11. No sé cómo vives esa primera jornada o primeras jornadas. No, las primeras jornadas de verdad que yo flipaba, porque encima no solo eso, sino que hace un calor ahí dentro que flipas. Entonces, eh, tienes que prepararte, y funciona y va muy bien que haya muchos cambios, que es algo que tampoco se han dado mucho en el caso de Pío, pero en general en toda la Kings League sí. Y que haya cambios constantes y que tenga esta dinámica un poco más de fútbol sala, pues ayuda mucho a poder descansar 2 minutos, que ya son suficientes como para que se note y el cuerpo lo note. Como bien comentabas, arrancáis con una racha de 5 derrotas, pero sí que es cierto que se dan muchas casuísticas de que perdéis por un penalti que arranca Javi Márquez un pelín antes, pero la jornada anterior justamente sucedió eso y no se tuvo en cuenta. Son detalles que también hacen o que marcan mucho al final del split, lo echas en falta esas decisiones, pero yo creo que también la que toma una decisión drástica o de profesionalizar un poquito más es lo que comentamos con Sammy, con Rivers, que en este caso también dio un plus, no sé si en el tema del staff, un poquito la profesionalización del grupo. Sí, sí, después de la segunda derrota, diría, bueno, mantenemos mucho contacto con la presidenta, y ella pues nos abrió personalmente preguntando qué podía hacer ella para mejorar, qué aspectos echábamos en falta, y al final eh, tener eso de un presidente que quizá otros no tienen, pues nos ayudó mucho, y nos ayudó a poder llegar a esa primera victoria, y esas victorias tan preciadas que obtuvimos luego para poder estar cerca del playoff. Y al final creo que se notó mucho la implicación y las ganas que tenía Sami para,
para estar ahí y para lucharlo. Y luego otra cosa que quería tratar, no sé si ha habido una progresión en el número de entrenos que habéis ido haciendo con Pío, si siempre han sido los mismos. Siempre han sido los mismos, nosotros entrenamos martes y jueves y doy gracias a eso, la verdad, porque si no ya iría de culo. Ahora mismo estoy entrenando lunes, miércoles y viernes con mi equipo de Primera Catalana, martes y jueves con el equipo de Pío, normalmente sábado el partido de Primera Catalana y domingo el partido de Pío. Quiero decir, si ya me ponen más entrenos, tendría que replantearme cosas que ahora mismo no quiero replantearme. Relacionando con esto del tema de replantearse, se han salido también muchos equipos, tirando ya más de Primera Catalana, otros clubes y demás, que vieron la posibilidad de que muchos jugadores, pues eso, también tienes la posibilidad o ves el caso real de que a lo mejor te puede lesionar, por ejemplo, clubes que estén un poquito más profesionalizados en Primera Catalana, pero no sé si también el CP os abrió las puertas, porque sé que hay varios jugadores, incluso ex del CP, que han pasado por la Kings League. No sé cómo ha sido ese trato con el club, si os han dicho que por favor vigiléis un poquito, que intentéis compensar o cómo lo habéis tratado. Al final el CP, a diferencia de otros clubes, fue mucho más abierto, también porque es mucho más difícil que demanden cosas cuando no hay ningún tipo de contrato con los jugadores, pero bueno, a pesar de eso, nosotros estamos comprometidos con el CP y sí que es verdad que nos podrían haber dicho, bueno, puesto muchas más pegas, pero en este caso no fue así. Ellos dijeron que si había la posibilidad, era una oportunidad única y que se tenía que aprovechar. Sí que es verdad que en caso de que coincidiesen partidos, pues se tendría que estudiar el caso en particular y ver si qué hacer. Y dos aspectos negativos que quería comentar acerca de la Kings League. Yo creo que uno de ellos ya lo has comentado, que es el tema de la presión en redes. No sé si lo has vivido, yo creo que hacia final ya del split lo has ido viviendo a lo mejor un poco mejor porque te ibas acostumbrando y los resultados iban llegando, pero no sé, te costó adaptarte, como bien dices en esa ya primera jornada. ¿Cómo lo tomas las críticas? La verdad es que por críticas solo fue la primera jornada y desde entonces estuvieron, bueno, toda la afición y toda la gente que te va escribiendo ha estado apoyando y por eso no me quejo y creo que ha ido a mucho mejor. Pero en un inicio decidí pues simplemente quitar notificaciones de las redes e intentar estar un poco más apartado para todo este tema. Y sí que es verdad que todos los mensajes de apoyo intento responderlos porque es algo que hace mucha ilusión, no solo para el que los envía, sino también para nosotros y quiero devolver pues esta ilusión y, eso ya mola mucho, la verdad. Yo creo que es algo que te ayuda a dar lo máximo en cada minuto y en cada partido. Y otro aspecto que a lo mejor, bueno, negativo o un tanto caótico de la Kings League es este constante cambio en el reglamento o normas que se van modificando, que se adaptan un poquito para mejorar el espectáculo. Y sería un poquito si sabéis o sois conscientes, si no sé si alguno de vosotros os tragáis el After Kings, si os el chup chup y todo esto, si os tragáis este tipo de reglamentos, si os informa el entrenador, si os informa el club de estas nuevas dinámicas para, yo que sé, aplicar diferentes aspectos o situaciones del juego. Sí, cada vez que hay una normativa nueva o cambian algo de la normativa, se nos informa por el grupo. Más allá de eso, creo que muchos de los jugadores están metidos en el After Kings, en el Chup Chup, por ya un tema de agrado y de ver qué pasa. Pero si no estás metido, pues nos informan a nivel de grupo de WhatsApp y tal. Y para el jugador, tiene esas dos partes de la parte buena y la parte mala que comentabas tú, porque sí que es verdad que las cartas y que sea una normativa tan flexible ayuda mucho para el show y para el espectáculo, pero por otro lado, sobre todo las cartas, tienes ese punto de no control que deja de estar en tus manos y que es como injusto para el jugador, pero al final ambos equipos tienen esa parte fuera de control y se tiene que gestionar de la mejor manera. Yo creo que también en eso el cuerpo técnico y los propios jugadores hemos ido mejorando para saber cómo usar esas cartas, qué tácticas utilizar, porque al principio sí que tuvimos algún error de novato con el tema de las cartas, pero cuando, bueno, al final como todo, tanto a nivel de juego como a nivel de cartas, hemos ido mejorando y sabiendo cómo usar las cosas.
Vamos a cerrar este tema de la Kings League ya un poquito de cara a lo que viene próximamente. Sin ir más lejos, lo más cercano es ya este mismo fin de semana el tema del Camp Nou. Yo creo que también eso ha influenciado un poquito en cada vez tomarse más en serio las jornadas finales, que ya iban a ser las que iban a clasificar, y conocer el escenario donde se iba a celebrar. Yo creo que también llamaba la atención de muchos jugadores que están participando en el draft. Pero me gustaría saber también un poquito ya de cara a Pío, a seguir con los entrenos y demás, cómo enfocáis este mes de mercado y el segundo split, si ya hay alguna consigna o algún trabajo a hacer. Bueno, ahora, como bien dices, este es el último fin de semana y Pío no estará presente a nivel de competición. Y de cara a las próximas semanas, hoy tenemos entreno para planificar cómo funcionarán las siguientes semanas. Yo creo que haremos uno, quizá dos entrenamientos por semana para mantener el ritmo y ver qué tal. Y también estamos un poco expectantes a ver cómo funciona esto del mercado. Porque en un inicio se dijo que sería de una manera, ahora al final lo han cambiado para que haya más traspasos. Entonces, todos los jugadores que al final no tienen ningún poder de decisión para ser traspasados o no, están con esas expectativas y con ganas de saber qué pasará con su futuro de cara al segundo split. Si estuviera en tus manos, ¿comprar jugadores o cartas? Yo te diría que tienes que reservarte dinero para las cartas, pero es importante tener un buen bloque de jugadores. Yo tampoco iría por estrellas, la verdad, porque sí que es verdad que, bueno, funciona, te dan 300 millones para gastar en cláusulas y solo 100 para comprar bueno, para comprar. Entonces, gastar mucho dinero en pocos jugadores yo creo que será perjudicial para los equipos. En cambio, tener una buena base, muchos cambios y una buena franja media, pues irá bien para los equipos. Y antes de ir con el ping-pong, las preguntas de respuesta rápida, si fueras Gerard Piqué, viviéndolo ya desde dentro y habiendo vivido prácticamente un split entero, ¿qué te gustaría o qué verías para mejorar y beneficiar el juego y el espectáculo? Eh, un cambio de la instalación. Al final, sí que es verdad que está muy bien montado por el puerto y porque de verdad nos han puesto muchas facilidades tanto a jugadores como a equipos para estar ahí, todo el tema de ir a entrenar y tal, pero buscar un complejo donde pueda haber más público cada semana, eso ayudaría mucho para el engagement ya más allá de por Twitch, sino también presencial y creo que sería bueno para la competición y para los jugadores también. Y si quieres, ya para acabar, venimos con las preguntas de respuesta rápida. Tenemos con nosotros aquí a Carlos Val para hacer el ping-pong. ¿Estás listo? Estoy listo. A ver qué tal. Edad y posición. 23 y carrilero derecho. ¿Carrilero o delantero en la Kings? Carrilero. ¿Centrar o rematar? Rematar. ¿Fútbol 11 o fútbol 7? Fútbol 11. ¿Balón de la Federación Catalana de Fútbol o de la Kings League? De la Kings League. Balón a media altura en el área, remate en plancha o con el pie. Evidentemente en plancha. No esperaba otra respuesta. ¿Falso 9 o referencia fijando a los centrales? Referencia fijando a las centrales. ¿Jugador rival de la Kings que más te ha sorprendido? Fran Hernández y más allá de Fran, el central de Aniquiladores también buenísimo. Para mí el mejor. Nadir, ¿era? ¿Puede ser? Nadir, sí. Si fueras presidente, ¿a quién ficharías? Que no fuera 11 y 12. Que no fuera 11 y 12 a Ian de Móstoles. ¿Penalti tradicional o penalti shootout? Tradicional. Mejor carta de la liga, el uno contra uno, 2 contra 2. El 3 contra 3 yo creo que es el mejor y se tendría que dar una vuelta al 1 contra 1. Tanda de penaltis, primero o último lanzador. Primero, Balón en largo del portero, a la disputa o segunda acción. a la disputa. Está clarísimo. Juego de posición o contraataque. Contraataque. Sangre caliente o sangre fría. Sangre caliente. Campeón de liga o campeón de la Kings. Las dos. Referente futbolístico. Carlos Puyol. Y ya para concluir, objetivo que hayas cumplido y objetivo que quieras cumplir. Aquí ya te puedes explayar un poquito más, es la última pregunta.
Vale. Objetivo que haya cumplido, pues entrar en la Kings League y tener un papel importante. Y objetivo por cumplir, ganar la Kings League. Pues hasta aquí la entrevista, Carlitos. La verdad que ha sido un auténtico placer. Ha sido también Igualmente. algo especial y algo chulo poder entrevistarte tanto por el tema del CP como luego también el tema de la Kings. También alegrarme mucho por esa progresión que tuviste en Liga. También, bueno, desearte muchísima suerte ya de cara también al segundo split. A ver también dónde acabas. A lo mejor eres tú Sí, también a ver dónde acabo. uno de esos jugadores, pero yo creo que también va a cambiar mucho el arranque de los clubes en este nuevo split. Gigantes ya ganó, ya también está enchufado, ya estáis en una dinámica en la cual ya conocéis las normas, ya conocéis un poquito la liga y de qué va. Y nada, te deseo muchísima suerte tanto a nivel de la federación como de la Kings. Muchísimas gracias. Venga, Chao. de